Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy John, vuestro presentador de hoy en Mindalia Televisión. Os damos la bienvenida a Mindalia en directo, donde miles de personas como tú asisten diariamente a las conferencias mundiales en vivo que organiza mindaliatelevisión.com. Hoy está con nosotros Joan Ortín, y viene a compartir su charla titulada 5 pasos para empezar de nuevo. Joan Ortín es mental trainer y coach profesional. Ayuda a autónomos y profesionales a generar una mentalidad de libertad y superación para poder eliminar las barreras internas que les impiden alcanzar un éxito mayor y alineado, a través de una serie de psicodinámicas, entrenamientos mentales y técnicas de última generación con las que logra interactuar con niveles profundos de la mente. Lo que os voy a decir ahora es importante. Estamos creando corresponsalías en todo el mundo. Si quieres ser corresponsal de Mindalia Televisión en tu país, mándanos un email a corresponsales@mindalia.com con tu nombre y tu país, o manda bien un WhatsApp con tus datos al número 34 644 72 02 34 y nos pondremos en contacto contigo. Por otro lado, te animamos fervientemente a que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Esta acción tan sencilla es una gran colaboración, ya que al suscribirte a nuestro canal le estás diciendo a YouTube que te gustan estas informaciones y la plataforma de vídeos las comparte con más personas en todo el mundo. Recuerda, muy importante, para participar en directo con nosotros puedes utilizar el chat que hay en tu pantalla. Desde ya mismo puedes hacer tus preguntas a nuestro invitado de hoy y al final de su charla las responderá. El funcionamiento, muy sencillo. Pon primero la palabra pregunta en mayúsculas y escribe tu pregunta. Es muy importante que nos pongas el país desde donde nos estás viendo para que podamos pasarle tus preguntas a nuestro invitado. Y bien, ya sin más, vamos a dar paso a nuestro invitado, Joan Ortín, y su conferencia 5 pasos para empezar de nuevo. Joan, buenas, hola, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches, John, y a todos. Muy buenas noches o muy buenas tardes, depende de dónde nos estén viendo. Exacto. Exactamente. Pues nada, simplemente cuando quieras te cedo la palabra, todo tuyo. Muy bien, pues muchas gracias y vamos a empezar a hablar sobre este tema de empezar de nuevo, de reiniciar, de hacer un cambio a veces en tu vida y comenzar, ¿no? De eso trata la conferencia de hoy, de eso trata lo que vamos a hablar. Va a ser una conferencia, yo voy a intentar darte mucho contenido. Tengo 45 minutos, voy a intentar ir lo más rápido posible para darte el máximo de contenido y de valor. Pero te tengo que pedir que prestes, que te desvincules de WhatsApp, que te desvincules de Facebook y de otras cosas, porque la verdad es que hay mucha materia y necesito que estés muy comprometido y muy metido en esta conversación, porque creo que es bastante curioso todo lo que voy a explicar. Bien, voy a hablarte de aquellas cosas que muy pocas personas están poniendo en práctica, o solamente las personas más exitosas o las personas más comprometidas con su propia vida, con el liderazgo de su propio camino de vida o de su propio destino, ¿no? Entonces, lo que vamos a ir viendo hoy realmente es de un cierto nivel, un nivel un poquito avanzado. No quiero ser aquí, no quiero ser chulo de alguna forma, pero sí que te pido esa atención para que podamos seguir avanzando en este tema, ¿no? Entonces, si en algún momento en tu vida has sentido que las cosas no acaban de salir bien, por mucho que lo intentas, por mucho que haces cosas allí, trabajas duro, peleas, luchas, pero siempre ocurren las mismas cosas. Si eso te está pasando, bienvenido o bienvenida a esta conferencia. Si también sientes que hay algo que parece que te impide avanzar, es como un lodo, es como alguna ciénaga a veces que caminas y parece que no das pasos, si esto te está pasando en tu vida o en tu negocio o en tu trabajo, bienvenido, bienvenida a esta conferencia. Si ves que hace tiempo que no ríes a carcajadas, que no te tronchas, no te partes por la mitad de risas, de esternillas, si hace tiempo que no disfrutas de tu vida, también bienvenido o bienvenida a esta conferencia. Todo esto que te estoy diciendo son indicadores de que quizás tienes que empezar de nuevo en tu trabajo, en tu vida, tu carrera o en lo que sea que te esté ahora sucediendo estas cosas. Si, por ejemplo, te sientes poco apreciado en tu entorno, en la gente que te rodea, también bienvenido a esta conferencia, bienvenida
Si te sientes cansado, desmotivado, también esta conferencia es para ti. Sobre todo si empiezas a mirar atrás y ver que las cosas actuales no son tan buenas como las que habían pasado antes, también es momento de empezar esta conferencia. Bien, tengo que decirte que lo que has hecho hasta ahora quizás no te ha funcionado. Te has apuntado a cursos, te has apuntado has leído libros, has ido a seminarios y parece ser que las cosas siguen sin cambiar. Eres aplicado, lees a un montón de autores y dices que no sé qué está pasando en este enorme supermercado de la autoayuda, del crecimiento personal. Parece que está dificultándose la cosa, que no acaba de cuajar. Tengo que decirte que si eso te está pasando, no es culpa tuya. No es culpa tuya porque quizás no estás conociendo o no sabes qué es lo que están aplicando otras personas para tener éxito, para disfrutar de una vida totalmente plena y en plenitud, ¿no? Vamos, posiblemente, estoy guiándome por un guión que tengo aquí, posiblemente lo que te está sucediendo, lo que te está pasando, es que estás encerrado en una cárcel mental. Fíjate tú que la mente, cuando tú armonizas la mente, se empieza a armonizar todo tu exterior. Siempre la mente es precursora de lo que va a suceder. No hay nada en nuestro mundo, tú lo sabes perfectamente, que no haya sido primero diseñado por una persona o pensado por alguien. ¿Bien? Entonces, imagínate poder romper esas cadenas que te están de alguna forma atando, esas cadenas que de alguna forma están encerrando tu talento. Sería maravilloso, ¿verdad? Sería fantástico poder hacer eso. De todos estos temas, de todo este preámbulo que te acabo de hacer ahora, es de lo que trata esta conferencia. Y antes de empezar, me vas a permitir que beba un poco de agua. Para refrescarme. Bien, vamos a hablar de los 5 pasos que necesitas dar para empezar de nuevo. Primer paso, generar una nueva mentalidad. Segundo paso, gestionar, liberar tus emociones. Y te voy a explicar el por qué tenemos que hacer eso, el por qué tienes que hacer eso. Tercer paso, saber quién eres. Si no sabes quién eres, no podrás hacer aquello que más necesitas hacer profundamente con tu vida. Cuarto paso, definir un plan de acción. Es tan típico de los coaches eso de definir un plan de acción. Pues sí, hoy vamos a hablar de que debes definir un plan de acción para poder empezar de nuevo esa vida que tú quieres, que tú deseas hacer. Y por último, quinto paso, es cumplir con ese propósito de vital que realmente tienes tú ahí por hacer y que no estás realizando y por eso sientes que te está pasando todo esto en tu vida, ¿no? Bien. Todo esto que te voy a explicar, primero, no es porque yo me lo haya inventado. Yo primero lo he vivido en mí. Me he formado como coach, como terapeuta en diferentes técnicas, como ha explicado John al principio. O sea, lo que te voy a explicar es sencillamente, lo sé porque lo he utilizado en mí y porque tengo ese bagaje. Yo tengo ahora 52 años, a los 45 años hice un cambio absoluto de vida que me llevó precisamente a poder relatar uno a uno todos estos pasos que vamos a ir tocando ahora. Bien, para empezar, sobre todo, necesitamos tener una visión del universo, una visión del mundo mucho más compleja. Cuando digo mucho más compleja, me refiero a mucho más elevada, mucho más amplia y mucho más completa. Hasta el día de hoy, las ciencias iban por un lado, la espiritualidad o el crecimiento personal iba por otro lado, las religiones, las filosofías iban por otro lado. Parece ser que hoy en día empiezan a unificarse, empiezan a unir criterios y a marcar una tendencia que la verdad es que está haciendo que muchas personas empiecen a cambiar en sus vidas. Algo está ocurriendo. Por eso digo que tenemos que realmente tener una visión un poquito más holística o más general del universo y de la vida. Bien, vamos a entrar directamente al primer paso, a generar una nueva mentalidad. Como decía antes, la mente es la precursora de cualquier cosa que está sucediendo, cualquier circunstancia que está sucediendo en tu vida. No hay nada, tú lo sabes perfectamente, que no hay nada en el mundo que no se haya primero pensado, que no se haya primero ideado. Y cuando en tus conceptos, en tu idea mental, en tu mentalidad, en la ordenación de tus bloques mentales hay desorden, hay desarmonía, lo que se proyecta en el exterior en tu vida es precisamente esa desarmonía. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, imprescindible, es empezar a ordenar esos conceptos, esas ideas, esos bloques mentales que nos hacen percibir la vida de una forma
mucho más elevada, mucho más armónica. Y al mismo momento en que eso empieza a ocurrir, se empieza a armonizar nuestra vida. Hay que decir que esto no es automático, esto no es rápido. Los sistemas físicos son densos, son difíciles de mover, pero empiezan siempre aquí, en nuestra mente, en esa armonía, cuando se empieza a trasladar poco a poco en nuestro exterior, ¿vale? Bien, entonces, dentro de este primer paso, tienes que, o tenemos, voy a decir tenemos, pero tienes que asumir que lo que está sucediendo en tu vida no está sucediendo fuera de ti, está sucediendo en ti. Cuando ocurre una circunstancia, un evento, algo en tu vida que no es del todo agradable, que no es una circunstancia del todo favorable, no está ocurriendo ahí fuera, no es algo que te ocurre más allá de ti mismo, sino que es algo que ocurre de piel para adentro, es algo que ocurre en ti. Lo cual tienes que empezar a asumir que la vida, tu vida, empieza de piel para adentro, empieza en ti. Segundo paso dentro de este primer bloque, que es cambiar la mentalidad, es aceptar. Y esto te lo han dicho montones de veces. Aceptar lo que está sucediendo en tu vida. Renunciar a pretender cambiar lo que está ocurriendo en tu vida. Cuando hay alguna circunstancia, algún evento que no te gusta, que sea desfavorable, no intentes cambiarlo. Es un gran desgaste. Sencillamente, acepta eso. Y luego te voy a explicar cómo aceptar eso. No se trata de sencillamente eso, bajar la cabeza y resignarse a eso que está ocurriendo, sino comprender que eso que está ocurriendo es precisamente lo mejor que te puede estar ocurriendo a ti. Cuando tú comprendes eso, realmente empiezas a aceptar y a renunciar a intentar cambiar la vida. Porque la gente lo que intenta siempre es cambiar. Pues si me despiden, pues intento discutirme con el jefe para que no me despida. O si mi pareja me discuto con ella, intento cambiar a mi pareja. No. Lo que hay que hacer primero es asumir que eso que ocurre está ocurriendo aquí. No es culpa del otro, sino que está ocurriendo aquí una situación dentro de mí y aceptar que eso no se puede cambiar. Y solamente actuar, que sería el tercer paso dentro de este primer bloque, cuando tenemos claro que estamos haciendo solamente lo que tenemos que hacer y nada más. Muchas veces con nuestra mente maquinante intentamos elucubrar ideas, teorías, estrategias. Sencillamente, no hagas eso, haz solamente lo que tienes que hacer. Si te echan del trabajo, sencillamente, busca el cómo hacer de nuevo el mercado laboral, cómo mejorar, pero no estés luchando contra eso que ha ocurrido, ni lamentándote por eso que ha ocurrido, ¿no? Si tienes una discusión con tu pareja, lo mismo. Intenta asumir que eso ha ocurrido en ti, aceptar que no puedes cambiarlo y actuar para hacer lo mejor que has hecho hasta ahora, ¿no? Eso sería ese cambio de mentalidad que daríamos en el primer paso de esos 5 pasos de los que voy a hablar hoy. Después también respetar a los demás, respetar cómo son, cómo actúan, cómo hacen, no intentar cambiarlos y valorar las situaciones que estás viviendo en tu vida. Déjame ver. Que como veis me apasiona y me entra sed. Bien, vamos a entrar al segundo paso de los 5 pasos que tenemos que dar para empezar de nuevo en nuestras vidas, en nuestro trabajo, en nuestra carrera, donde sea, ¿no? En nuestro negocio. El segundo paso es gestionar bien nuestras emociones y para ello quiero decir liberarlas. Tengo que decirte que existe un orden en el universo, un orden en tu vida y un orden en tus emociones. ¿Alguien cree, de verdad crees, que lo que está ocurriendo en tu vida es casualidad? Yo creo que a estas alturas nadie cree que eso que está ocurriendo en tu vida es casualidad. Hay un orden estricto, perfecto, que hace que ocurran las cosas que están ocurriendo en tu vida. Y déjame que te lo explique, porque esa es una de las partes más complicadas de explicar. Mira, además me encanta hacerlo. La mente, y cuando me refiero a la mente, no me refiero a la mente consciente con la que tú me estás escuchando y con la que yo te estoy hablando, sino la mente subconsciente, aquella de la que no tenemos, que está por debajo de nuestra consciencia. La mente no quiere, no pretende que tú seas feliz. La mente lo único que quiere es que sobrevivas un día más. Entonces, la mente lo que está haciendo es procesando una información que es inadecuada para ti. Lo que está haciendo la mente es intentar corregir los errores que estás
de alguna forma generando, por no ordenar de forma adecuada tus pensamientos. Voy a ir hablando muy poquito a poco sobre estos temas, ¿vale? Sobre todo en la sesión de preguntas. Pero quédate con la idea de que existe un orden y de que la mente no pretende que tú seas feliz, sino de solucionar un problema que tienes en base, de forma subconsciente. Bien, para ello voy a explicarte un poquito el mecanismo biológico que ocurre en cualquier ser vivo, incluido en el ser humano. Cuando un ser humano o un animal sufre un ataque o sufre una amenaza, lo que se genera es una activación del sistema nervioso simpático que hace que acuda a una intensidad emocional fuerte. Se activan pues, todos los neurotransmisores, noradrenalina, serotonina, todas las ninas que te puedas imaginar, se activan para realizar dos funciones básicas. Una, atacar o retirarse y esconderse, ¿no? Esas serían las dos actitudes que cualquier ser humano o cualquier ser vivo realizaría. Cuando el ser humano o el ser vivo no puede realizar ninguna de esas dos acciones, cuando se siente amenazado, no puede ni atacar y tampoco puede huir, lo que hace es que se bloquea, ¿vale? Y esto ocurre muchas veces en nuestra infancia o en nuestros tiempos jóvenes, en nuestras épocas jóvenes, que ante la dificultad para presentar batalla o ante la dificultad para salir corriendo porque somos dependientes de nuestros padres, por ejemplo, cuando nos sentimos amenazados, lo que hacemos es bloquearnos. Bien, cuando el sistema nervioso simpático queda bloqueado y no puede realizar el camino que hacen las emociones generalmente tienen un camino de doble sentido. Primero crecen para por sí misma liberarse, ¿vale? Quizás esto ya lo sepas. Ahí lo que se está activando el sistema nervioso simpático para por sí mismo el sistema nervioso parasimpático también liberarse. Muchas actividades de relajamiento como el yoga, el mindfulness, lo que están es buscando precisamente la activación del sistema nervioso parasimpático. Pero fíjate ¿qué ocurre cuando en vez de hacer este movimiento doble, en doble sentido, la emoción lo que hace es quedarse bloqueada? Imagínate un niño pequeño que en su casa, un niño de 5 años, su padre a lo mejor pues es violento, vamos a poner un ejemplo, ¿vale? No es agradable el ejemplo, pero pongamos este ejemplo. Cuando un niño, por ejemplo, su padre es violento, no puede plantarle cara porque es un enano y no puede salir corriendo porque es dependiente. Lo que genera es un bloqueo. Es un bloqueo que más adelante, a lo largo de su vida, generará pues una falta de autoestima, una falta de actitud valiente, no sé, 1000 cosas pueden suceder con respecto a este bloqueo que apareció ahí por no poderse generar este movimiento de doble sentido. Entonces, lo que va a suceder es que la mente va a entender que ese bloqueo es un error. Bien, cuando la mente detecta que eso es un error, va a intentar generar un algoritmo para solucionarlo. ¿Y qué va a pasar? Digamos que tú estás en tu camino, ocurre un conflicto que no has superado, que no has sabido qué hacer, y lo que haces es separarte de ese conflicto, ¿vale? Separarte de ese conflicto a una zona de seguridad, a una zona, también le llaman de confort, ¿no? Donde no existe ese conflicto aparentemente, ¿vale? Te sientes separado, es un conflicto de separación, de esa tensión, ¿no? Y lo que haces es también generar un conflicto de apego a esa vida, esa vida falsamente segura, ¿no? Generarás creencias, generarás hábitos para mantenerte en esa vida, digamos, que no es la que a ti te pertenece, no es la que tú quieres vivir en profundidad, ¿no? Y esto lo estás haciendo porque sencillamente un día no supiste afrontarte ante un conflicto porque no tenías esa capacidad para hacerlo, ¿no? Entonces, la mente lo que va a hacer es constantemente llevarte a situaciones similares a ese conflicto que tú no superaste. Por eso, muchas veces en nuestra vida parece que ocurren las mismas cosas o parece que siempre pasa lo mismo. A lo mejor un día te discutes con una pareja, a partir de ahí, pues si eres mujer dirás, pues todos los hombres son iguales, ¿no? Y te separarás de salir con otros hombres por miedo a que te hagan daño. Y lo que va a hacerte la vida es muchas veces traerte hombres a tu vida similares a aquel del que te has querido alejar, ¿no? Entonces es como un mecanismo matemático que está intentando solventar esa situación. No sé si me he podido explicar en tan poco tiempo, pero más o menos así es como funciona. No es que tu subconsciente
sea muy malvado y te presente en tu vida situaciones parecidas a aquella situación conflictiva que no supiste solucionar. No es que el universo sea así, o el subconsciente sea así de malo, sino que tu subconsciente tiene una respuesta positiva a esas situaciones similares a aquella que no supiste solucionar. Bueno, esto espero podemos hablarlo en las preguntas. Vamos a pasar al tercer punto. Vamos a pasar al tercer punto. Bien, importantísimo este tercer punto, saber quién eres. Saber quién eres tú en esencia, porque depende de dónde contestes el quién eres, claro, tú serás madre, serás padre, serás hermano, serás carpintero, serás oficinista, serás lo que seas a cierto nivel. Pero a nivel profundo, saber quién eres tú es importantísimo, porque ¿cuántas veces te han dicho, es que tienes que ser tú? ¿Cuántas veces te lo han dicho? Muchas veces. Y tú te preguntas, bueno, pero ¿y yo? ¿Quién soy? Bien, esa pregunta que se ha hecho tantas y tantas veces al ser humano, voy a intentar responderla muy, muy, muy rápidamente. Mirad, para esto tengo que hablaros de una pirámide en la que hay cuatro escalones, 4 estadios. Perdonadme. En esta pirámide que existen esos 4 estadios, en el primer escalón sería el del yo veo. Esta pirámide indica las etapas del desarrollo humano. En el primer escalón estaría lo que yo veo. Y suele corresponder con las épocas, con las etapas del desarrollo humano en el que somos jóvenes, en el que todo nos entra por los ojos. Nos gusta esa chica, nos gusta ese coche, nos gusta esa casa. Todo nos gusta porque todo nos entra por los ojos. Entonces, es la etapa, lo que yo llamo el yo veo. Solo existe lo que yo soy capaz de ver con estos ojitos y no con otros. La segunda etapa, el segundo escalón de esta pirámide que te estoy explicando, sería el yo conquisto o el yo tengo. Yo, en la edad de los 20, a los 30, 35, 40, yo voy a intentar luchar para conquistar eso que tanto me ha gustado, eso que tan bonito me ha parecido. Esa chica, esa casa, ese coche. Voy a intentar luchar para conquistarlo. Y habrá veces en que lo consiga y habrá veces en que no lo consiga, en que sencillamente fracase en mis propósitos. Más de una vez estaré fracasando en mis propósitos. Pero yo voy a intentar conquistar eso que en mi etapa anterior vital vi. Más adelante vamos a entrar en la tercera etapa de esta pirámide del desarrollo humano. En esa tercera etapa está la etapa del yo doy. Me he dado cuenta que una vez conquistado eso que yo había visto y quería, tengo que compartirlo. No siempre, como decía antes, no siempre he conquistado, pero al menos tengo que compartirlo. Mis hermanos, con mi familia, con los amigos, con las personas. Muchos de vosotros, de los que estáis interesados en estos temas, estaréis deseando compartir cosas. Estáis en ese tercer escalón del desarrollo humano, en el yo doy, yo comparto, etcétera, etcétera, ¿no? Bien. Hay un cuarto escalón que sería el yo soy, en el que, del desarrollo humano, en esa cuarta etapa del desarrollo humano, en el que es el yo soy, de alguna forma. Yo soy, y te das cuenta que eres un ser espiritual viviendo una experiencia terrenal. Es, digamos, la cúspide de la pirámide. Es lo máximo del desarrollo humano cuando te das cuenta que eres un ser básicamente espiritual, más, diría yo, experiencial y espiritual, viviendo una experiencia terrenal, ¿no? Entonces, esta conferencia, que ya vamos por el tercer punto, este tercer punto es para las personas como vosotros que estáis como mínimo en el tercer y cuarto escalón. Hemos dicho el primer escalón es yo veo, el segundo escalón es yo conquisto, tercer escalón yo doy, comparto y último escalón es yo soy. Yo soy un ser espiritual que está viviendo una experiencia
terrenal, o podríamos decir una experiencia humana. Y con este argumento nos vamos acercando a quién soy yo, a con quién me identifico. Y varias veces voy a ir hablando de esta experiencia humana como base del quién soy yo, como base también de qué debo hacer o qué debo buscar en mi vida, ¿no? Cómo debo hacer ese cambio que hacíamos alusión al inicio, ¿no? Entonces, la mayoría de las personas, yo muchas veces, seguramente que tú, te has identificado con que yo soy un desastre, yo soy débil, yo soy fuerte, yo estoy fatal, ¿no? Entonces te identificas con eso y te estás identificando con algo que sencillamente es parte de tu pensamiento, pero no es parte de esa esencia, de esa experiencia a la que yo estoy haciendo alusión en estos momentos. Entonces, ¿con qué te identificas? Con esa parte, dijéramos, profunda, con esa experiencia, o te identificas con lo que estás viviendo, sea lo que sea en estos momentos, ¿no? Si estás viviendo falta de dinero, pues yo soy pobre o no soy abundante y tú te dices esto y la verdad es que estás alimentando eso, ¿no? Entonces, ¿qué tal si tú te alineas con esa experiencia que tú eres? Entonces, cuando hablamos de experiencias, vamos a tener básicamente dos tipos de experiencias. Una experiencia de libertad, de amplitud, de liberación, y una experiencia de contracción, de pequeñez, de escasez, de limitación, ¿vale? Esas son las dos experiencias básicas que tiene un ser humano, tiene un ser, humano o no. Hay grises, ¿eh?, entre medio, no todo es estoy fantástico o no todo es estoy fatal, no todo es una experiencia liberadora y amplia y no todo es una experiencia de contracción. Hay grises por en medio, pero las básicas son esas, ¿no? Tienen que ver también con esa explicación que os hacía en el segundo punto, en el que las emociones generan un camino de ida en el que crecen, se intensifican para por sí mismas liberarse, ¿no? Dejar de producirse, ¿no? Cuando haces ese doble camino, sencillamente estás liberándote, estás viviendo una experiencia de quién tú eres realmente. Sin embargo, cuando estás contraído, cuando estás pequeño, estás viviendo una experiencia de quién no eres, precisamente de aquello con lo que te identificas, con tu personaje. Entonces, podríamos decir a dos grandes rasgos. Yo soy una experiencia de libertad, yo soy una experiencia de expansión y yo no soy una experiencia pequeña, una experiencia de limitación y una experiencia de contracción. Básicamente, estas serían las dos experiencias. Entonces, yo me pregunto, ¿qué experiencias estás viviendo tú en tu vida? Me encantaría que luego me lo explicarais, aunque ya sé que somos muchos, pero ¿qué experiencias estás viviendo en tu vida? Y si pudieses elegir esas experiencias, ¿qué experiencias elegirías? No sé si elegirías según cuáles o qué experiencias elegirías, pero plantéate a veces qué experiencias, si pudieses elegir, elegirías, ¿vale? Bien. El ser que tú eres tiene mucho que ver con esa experiencia de expansión. ¿Bien? Por eso sería la punta de la pirámide que antes decía, somos un ser experimentando algo, una experiencia, una vivencia terrenal, ¿no? Por eso experiencia y ser van tan unidos. Vamos a entrar en el cuarto punto. Sé que estoy dando mucha materia, quizá me he venido arriba y estoy explicando muchas cosas, pero vamos a entrar en este cuarto punto de los 5 que tengo para vosotros. Primero, no puedes empezar un camino sin saber hacia dónde vas. Está clarísimo, lo sabes, te lo han dicho por activa y por pasiva. Tienes que generar un plan de acción. Tienes que generar algo, un camino hacia dónde ir. Si no, sencillamente no vas a poder hacerlo. Y yo no te digo
que exactamente sepas hacia lo que quieras conseguir. No te lo digo porque a veces uno no sabe hacia dónde ir, pero sí que tengas una imagen más o menos clara de cuál es la dirección que han de tomar tus pies, ¿no? El camino que has de tomar, ¿no? Entonces, para ello, te sugiero que elabores un plan de acción, que pienses en qué quieres conseguir dentro de 5 años. Si quieres, toma nota. ¿Qué quiero conseguir dentro de 5 años? Por ilusorio que te pueda parecer, sencillamente piensa dónde te gustaría estar dentro de 5 años. Porque si no, inexorablemente la vida va pasando y te llevará, no sé dónde te va a llevar, pero quizá no sea a ese lugar que tú quisieras, ¿no? Y tú sabes hacia dónde quieres más o menos ir, ¿no? Entonces, haz una relación de dónde te gustaría estar dentro de 5 años, ¿vale? Siguiente paso de esta elaboración del plan. Durante el próximo año, estamos a inicios del 2018, pues durante el próximo año, ¿qué tendrías que hacer para haber alcanzado eso que dentro de 5 años deseas alcanzar? Y así vas acotando en el tiempo las cosas vas acercando en el tiempo las cosas que tú deseas, ¿no? Cuando tú pienses en qué quiero alcanzar o qué quiero hacer en el próximo año, te va a parecer que te vas a tener la sensación de que aquello que te habías proyectado dentro de 5 años se va a ir acercando. Algunas cosas te van a parecer dificilísimas. Bien, elabora un plan para llegar a hacer esas cosas que te parecen ahora mismo tan difíciles. Una vez has hecho esta visión a un medio plazo, que sería este año, este 2018, te sugiero entonces que hagas un plan durante el próximo trimestre, durante los próximos 3 meses. Y ahí, sí, en ese plan trimestral, en ese plan de enero, febrero, marzo, por ejemplo, marcarte, ir a por esas cosas que parecen tan realmente difíciles. Marcarte un plan específico que tendrás que hacer sí o sí en esos 3 meses, ¿vale? Toma nota de esto y vamos al siguiente punto, siguiente paso dentro de la definición de un plan de acción. ¿Cuántas veces has oído hablar de las afirmaciones? Me imagino que muchas. Bien, elabora tus propias afirmaciones que te van a acercar a cumplir ese primer trimestre. Olvídate ya de los 5 años, olvídate ya del punto de vista del año y empieza a pensar en qué vas a hacer para conseguir ese trimestre, basado en las afirmaciones. Voy a seguir más adelante, dejadme que veo. Joan, seguimos en Mindalia en directo. Solo recordarte que quedan 15 minutos para concluir la charla y dar comienzo al turno de preguntas por parte de todos los espectadores que nos están viendo. Ahora vamos a dar paso ya a los minutos finales de la charla de Joan Ortín para dar a continuación paso a las preguntas que podéis seguir haciendo. No olvidéis escribiendo en el chat la palabra pregunta con mayúsculas seguida de vuestra pregunta. Por favor, es muy importante también poner el país desde donde nos estáis viendo. También recordar, si quieres ser corresponsal de Mindalia Televisión en tu país, mándanos un email a corresponsales@mindalia.com con tu nombre y tu país, o bien manda un WhatsApp con estos datos al número 34 644 7202 34 y nos pondremos en contacto contigo. Pues seguimos con la charla de Joan. Le cedo otra vez la palabra, cuando quieras. Gracias, John. Gracias. Nos habíamos quedado en las afirmaciones. Muchas veces habrás oído hablar de ellas, pero yo te sugiero que no hagas afirmaciones generales o genéricas, sino que hagas tus propias afirmaciones. ¿Cómo haces tus propias afirmaciones? Te marcas ese trimestre, ese plan de acción trimestral que tienes que hacer y vas escribiendo esas dificultades que te van a impedir que alcances esos objetivos, ¿no? Escribes cada una de las dificultades que vas a encontrar en ese camino del trimestre y las cambias por una frase que positivice esa dificultad. Por ejemplo, si tú sientes que no eres capaz, que no sirves,
Es que yo no sirvo para hacer eso, no sirvo para hablar en público. Pues sencillamente escribe, soy muy buen orador, soy capaz de hacerlo. Es revertir esa dificultad que tú estás sintiendo que tienes para conseguir ese objetivo trimestral, ¿no? O, no sé, por ejemplo, es que no tengo suficiente, soy demasiado mayor. O sencillamente cambiar esa impresión que tienes de ti mismo con una frase que diga algo así como mi edad da firmeza y confianza a las personas y por eso podré hacer eso que yo quiero hacer, ¿no? Es intentar cambiar el punto de vista y positivizar, afirmar precisamente esas dificultades que te vas a encontrar en el camino. Porque muchas veces, como decíamos al principio, esas dificultades son de piel para adentro, no son del todo reales. Vamos a transformarlas, ¿ok? 7, 8, 9, 10 afirmaciones y repítelas, repítelas, repítelas hasta la saciedad. Ese es el conjuro que quiero que hagas. Yo a veces lo he hecho hasta 100 veces. Me he ido a la playa, yo vivo muy cerca de la playa, y me he ido a la playa a hacer mis afirmaciones, precisamente para generar esa transformación, ese cambio interior de piel para adentro que hará que algún día se armonice y se pueda generar ese cambio de piel para afuera. Y yo he conseguido realmente muchas cosas en base a esto que os estoy explicando. No quisiera hablar de mí específicamente, pero si yo lo he conseguido, si yo he conseguido muchas de las cosas que tengo, y no son cosas siempre materiales, son de otro tipo, ¿no? Si lo he conseguido es gracias a hacer todo esto que os estoy diciendo, afirmación tras afirmación, y sin caer en el desaliento ni tirar la toalla, ¿no? Siempre hacerlas, porque realmente es un trabajo muy potente. No lo digo yo, lo dicen muchas personas que lo están haciendo. Y luego, por tercer punto de este cuarto paso, es no subestimar el poder de la imaginación. Visualizar cada día la cantidad de veces posibles que puedas, sintiendo esa transformación o ese trimestre que vas a vivir. Es empezar a generar el cambio aquí dentro que se traducirá en ese trimestre y irá acercando ese plan de acción del año que irá acercando esos 5 años. Yo a veces ha habido cosas que me han parecido lejísimas y que en un año las he conseguido en vez de en 5 y cosas que he conseguido en meses, ¿vale? Solamente por hacer esto cada día de forma inasequible al desaliento y de forma constante, ¿vale? Eso es no desestimar ese poder que tiene la imaginación de crear en esta pantalla mental las cosas que están por venir. Incluso, tengo que decirte, aunque esto no es fácil, esto lo explico a veces en mis cursos o con mis clientes, también utilizar la imaginación para vivir aquello que no quiero vivir, aquello que me cuesta aceptar. Vivirlo en la imaginación para de alguna forma superarlo en la imaginación y que eso se proyecte también en nuestra vida. ¿Bien? Vamos a pasar, estoy mirando el reloj constantemente para no, creo que voy a cumplir los plazos, pero vamos a entrar ya en el quinto y último paso. Como hemos dicho antes, hay 2 tipos de movimientos. Hay un movimiento de libertad, hay un movimiento expansivo que te hace sentir muy bien. Y hay otro movimiento pequeño, que te hace sentir contraído y limitado. Bien. La pregunta que yo te pido que te hagas es ¿qué experiencias estás viviendo en tu interior? Seguramente las tendrás la mayoría de veces claras, ¿no? Pero te hago reflexionar sobre qué experiencia, si es esta de expansión de libertad o si es esta de limitación y contracción. Porque es muy importante que las tengas en cuenta a la hora de tomar decisiones en tu vida. Fíjate tú, antes al inicio decía que en nuestra vida ha habido un conflicto, una situación o varios que han generado una tensión que no se ha solucionado, que está ahí y genera una contracción en nosotros. Bien, date cuenta que la mayoría de decisiones que tomamos en tu vida, en nuestra vida, es para intentar maquillar o suplir esa contracción que tenemos. Y tomamos decisiones desde la carencia, desde la pequeñez, y no desde ese ser que antes hemos dicho que somos. No tomamos decisiones en nuestra vida desde la amplitud, desde la libertad y desde la esencia de lo mejor del talento de nosotros mismos, sino que tomamos decisiones desde esa limitación, desde ese miedo, desde ese intentar cubrir, tapar o maquillar ese conflicto que algún día vivimos y que no hemos superado todavía.
Entonces, nuestra vida se convierte en un constante tapar, en un constante evadir, y evadimos de múltiples formas, desde las drogas, algunos los podéis conocer, desde sencillamente ver series como yo, que me encanta ver Netflix, o hay infinidad de formas de evadirte de la vida para intentar tapar esa limitación que hemos sentido alguna vez y que no hemos sido capaces de superar, ¿no? Entonces, la pregunta en la que insisto es desde dónde tomas las decisiones en tu vida, desde el personaje, desde la mente estratégica, desde ese personaje que lo que necesita es reconocimiento, pertenencia, o necesita seguridad, necesita diversión. Desde ese personaje estás tomando las decisiones, que está bien a veces, está bien. Pero cuando tienes que tomar una decisión crucial en tu vida, ¿desde dónde la tomas? Desde ese ser que eres, desde esa esencia profunda que tú eres, desde esa sensación que decíamos antes de expansión y de libertad, ¿desde dónde tomas las decisiones que te han traído hasta el día de hoy, ¿no? Pues hoy precisamente es el cúmulo de la línea de vida, el rastro de huellas que has dejado hasta el día de hoy. Pero mañana puede ser otro día, ¿no? Entonces, lo que hagas mañana, procura que no sea desde la pequeñez, que no sea desde el miedo, toma decisiones desde la expansión, desde la libertad y desde el talento que tú eres, ¿eh? Esa es la propuesta que yo te hago, porque tengo que hablarte del gran engaño que nos hemos tragado el ser humano. Nos hemos pensado que podemos vivir experiencias de expansión, de amplitud y de libertad intentando cambiar las pequeñeces de nuestra vida, ¿no? Estamos muchas veces intentando cambiar, tener una pareja mejor, tener un trabajo mejor, tener más dinero, sencillamente para intentar así vivir una experiencia de amplitud y de libertad. Y así no es como funciona. Son ya muchas de las personas que saben que así no es como funciona. Que la experiencia de libertad ya eres, ya la tienes, ya está en ti. Es buscarla, encontrarla y tomar decisiones y pasos desde ahí, ¿no? Eso te va a llevar a tu camino de vida, te va a llevar a tu propósito vital. Cuando empiezas a funcionar así, poquito a poco vas descubriendo cuál es tu propósito. No pienses que tu propósito lo puedes vislumbrar ya allí, sino que te vas a dar cuenta cuando eches la mirada atrás, verás ese camino que ya has realizado y ese va a ser tu propósito. Entonces, muchas veces, cuando miramos hacia adelante y miramos qué opciones tenemos en nuestra vida, nos imaginamos que la puerta por la que tenemos que pasar, la nuestra, no es tan bonita como las puertas de otros, ¿no? El camino que otras personas emprenden a veces es fantástico, es una puerta muy florida, muy bonita, fantástica, que parece que sea por la que yo tengo que ir, pero no, cuando voy hacia ese lado, precisamente se me cierran todas las puertas. Y solamente cuando yo voy hacia el propósito de vida que tengo que hacer, es cuando se abre la mía. Y aunque no sea tan bonita, no sea tan fantástica y perfecta como la de otros, pero es la mía. Y yo puedo trabajar y ir hacia ese camino cuando por fin la encuentro. Y la encuentro solamente cuando estoy en línea y en coherencia con esa esencia o ese ser que yo soy, esa libertad, esa experiencia de liberación y de talento, ¿no? Bueno, espero que os haya sido muy, muy útil lo que hemos hablado. Hemos acabado, quiero repasar esos 5 pasos de los que he hablado. Primer paso, generar una nueva mentalidad. Sé que el tema es denso, podrás ver la repetición si es necesario y si no en la zona de preguntas. Segundo paso, liberar tus emociones o gestionarlas o saber que cualquier problema que tengas está originado en esas emociones no liberadas. Saber quién eres, tener la identidad de quién eres tú, ese ser espiritual que está viviendo una experiencia terrenal. Cuarto, definir un plan de acción. Si no lo tienes del todo claro, más o menos la dirección que tú creas que tiene que ser. Y quinto, cumplir tu propósito, atravesar esa puerta que solamente es tuya y que tiene que ver con la coherencia y la línea de tu propio ser, ¿eh? De esa experiencia de libertad. Muy bien, espero que os haya sido útil. Creo que estoy justo a las 21:45, John. Creo que he llegado justo al final de la... Sí, has hecho perfecto. Has hecho una dedicada
como de atleta olímpico, ¿no? Sí, he tenido que correr mucho, pero bueno, realmente... De todas formas, si quieres alguna cosa para cerrar, hay 5 minutos de cortesía, o sea que... No, bueno, a ver, quizás puedo hablar de ese mecanismo biológico que hace que nuestra mente intente solucionar un problema constantemente, ¿no? Quizás podría reforzar eso. No sé si me das un par de minutos para intentar reforzar. Sí, 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 claro, claro. Continúa. En el segundo punto explicaba que tu mente subconsciente, no le importa si tú eres feliz, si tú tienes dinero, si te lo pasas bien, no le importa nada de eso, solamente le importa que tú vivas un día más, solamente le importa que para ello solucionar algún error de percepción que ha encontrado la mente de forma profunda, de forma subconsciente. Tienes un camino de vida, aparece una tensión, un conflicto, un evento conflictivo en tu vida que no sabes comprender, para el que no tienes conocimiento o cognición para abordarlo. Porque eres pequeño, porque eres joven, sencillamente porque no tienes ese conocimiento para abordarlo. Lo que vas a hacer, como ese conflicto te va a hacer daño, la verdad es que muchas veces, imagínate, yo qué sé, pueden pasar montones de cosas, una pareja que te la encuentras con otro, o sea, imagínate qué brutalidad, ¿no? Y entonces vives ese conflicto y a partir de ahí te alejas de tu camino y generas esa separación con aquello que te hizo sentirte mal. A partir de ahí, pues intentarás evitar volver a enamorarte, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que vas a hacer es irte a una zona de seguridad, a una zona de confort, en la que para mantenerte ahí, en ese castillo que es tuyo, que nadie te moleste, donde vas a generar paredes y muros que te van a proteger, vas a generar creencias que te mantengan atado a esa vida pequeña, a ese castillo. Vas a generar conductas que te alejen de ese conflicto que tuviste. Por ejemplo, si es un tema amoroso, pues no te vas a querer complicar nunca más con nadie, vas a generar esa conducta y vas a generar hábitos, generalmente son malos hábitos, que te van a llevar a, pues no sé, hábitos de bebida, por ejemplo, hábitos de drogas, hábitos de ver series por televisión, hábitos de ver el móvil, etcétera, etcétera, que te van a llevar a vivir una vida pues aparentemente más llevadera o más feliz, ¿no? Pero que realmente no es tu camino, ¿no? Entonces, solamente si consigues afrontar ese conflicto que un día te marcó, si eres capaz de afrontar eso, podrás volver al camino de tu vida y podrás salir de ese castillo que te has generado, de esa zona segura, ¿no? Solo quería matizar esto, que creo que es complejo de explicar, pero que creo que es muy valioso para las personas, que lo tengan en cuenta. Y nada más, John, no sé si hay por ahí alguna cosa más que pueda explicar. Sí, si quieres ya damos paso al turno de preguntas. Sí. ¿De acuerdo? Ok. Pues nada, simplemente dar las gracias a Joan por compartir esta charla con nosotros. Antes de pasar a hacer las preguntas, quiero recordaros que a todos que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro, que tiene como uno de sus objetivos ayudar a difundir el conocimiento humano e impulsar la solidaridad en todo el planeta. Una forma importante de colaborar con nosotros es suscribirte al canal de YouTube de Mindalia Televisión, ya que al hacerlo te estás reportando a la plataforma de vídeos la importancia que tienen para ti nuestras informaciones y YouTube las difunde con personas en todo el mundo. Además, si crees que tienes información importante que compartir y quieres dar una conferencia o que te entrevistemos, entra en mindaliatelevisión.com en la sección Colabora, que está en la parte del menú superior de la página web, y rellena el formulario de ofrecer conferencias. Y ahora vamos a dar paso ya al turno de preguntas de nuestro invitado de hoy. Joan, vamos a comenzar con Carlota Rodelo, desde Durango, México. Nos dice: precisamente me siento atorada en lo laboral. Estoy en receso desde hace 2 meses, en espera de un ascenso. ¿Qué me sugiere que haga para desbloquear esta área? Bien, primero, hola Carlota. Hola Carlota, encantado de poderte responder. Primero me gustaría saber si hay algo concreto en esa atorado entiendo que es
parado, ese obstaculizado, ¿no? A nivel laboral, si hay algo que se haya repetido durante toda tu vida o durante tu vida laboral con respecto a eso, ¿no? Si eso es así, si no es un hecho único, sino que es algo que se reitera, se repite de forma habitual, eso es porque tu mente está llevándote a esa situación de forma reiterada, ¿no? Para que de alguna forma lo superes. Entonces, si pudieses encontrar qué es aquello, aquel conflicto que tú no has solucionado y que genera esa emoción que sientes ahora de obstaculación, de atoramiento, si tú pudieses encontrar qué es lo que tiempo atrás ocurrió, quizás podrías solucionarlo y ponerle, bueno, encontrar, salir de esta situación en la que te encuentras ahora, ¿no? Es difícil, sin saber exactamente qué es lo que está pasando, hablar de cosas generales, pero es un poco que mires a ver qué dificultad y qué conflicto se ha repetido en tu vida. Si, por ejemplo, yo qué sé, es que te sientes incapaz y por eso estás atorada, pues saber qué es lo que te hizo sentir incapaz y echar una mirada hacia ahí. Una mirada ligera, ¿eh? Tampoco necesitas hacer una terapia profunda que remueva, no, sencillamente ver qué pasó en su día que de alguna forma se está repitiendo ahora, ¿no? Porque las cosas no ocurren porque sí. Si estás atorada a nivel laboral, es para que vivas esa experiencia y soluciones algo que en su momento no supiste solucionar. Ya te digo que es una respuesta genérica a una pregunta genérica, entonces no puedo matizar más. No sé si te sirve, Carlota. Bien, nos vamos con Cristian Amaya. Nos pregunta, ¿cómo trascender el pensamiento que me genera un bloqueo en mi corazón? ¿Cómo puedo trascender esta etapa de mi vida? ¿Cómo dejo de verlo en la pirámide que explicas? Vale. Tu mente está ahí solamente para apoyarte en lo que tú eres en esencia, lo que tú eres en profundidad. Tu mente está solamente para darte soporte a la decisión que tú tomes desde tu propia esencia. Para poder tomar una decisión desde tu propia esencia, tienes lógicamente que acallar tu mente. Cuando tomas una decisión desde tu esencia, desde el ser de la pirámide ese que tú eres, tomas una decisión que te hace sentir feliz, que te hace sentir expandido, te hace sentir brutal, genial. Y luego es la mente la que intenta convencerte de que eso no es así. Fíjate si te está pasando esto. Tú tomas una determinación desde esa amplitud, desde esa libertad, y el corazón, el alma, te habla con susurros. Te dice cosas al oído, bajitas, casi imperceptibles, pero que te hacen sentir fantástico. Sin embargo, la mente se va a encargar de, muchas veces vociferando y muchas veces a gritos, de intentar convencerte de todo lo contrario que te hace a ti sentir feliz. Entonces, el tema está en la valentía que tú tengas para hacerle caso a eso que tú has sentido. Eso no es fácil, pero se puede hacer y te invito a que lo hagas, ¿no? Es ver que cuando tu mente te está intentando convencer de algo, es lo contrario lo que quizás debieras hacer. No sé si te sirve, espero que sí. Cristian. Bien, nos vamos a Zaragoza. Lily Nails nos dice, a donde quiera que me mudo siempre, independientemente del país, de la cultura, las costumbres, la zona, siempre me toca un vecino problemático. Ya entendí que el problema lo llevo yo, pero ¿cómo puedo hacer para cambiar eso en mí que está atrayendo vecinos así? Bien, muy bueno, me encanta porque esto me pasó a mí también. Yo vine a vivir a un lugar cerca de la playa para estar en paz y mi vecina tenía un perrito que no paraba de ladrar y no me dejaba vivir. Y un día me cabré
Y me enfadé mucho con mi vecina. Y por fin pude darme cuenta que era yo el que tenía ese problema, ¿no? Y que solamente aceptando y no pretendiendo cambiar ese perrito que no paraba de ladrar y que no paraba de hacer ruido, podía superarlo, ¿no? Y fue así. O sea, es cuando cuando renuncias a intentar cambiar constantemente eso que te hace daño, cuando renuncias y te importa un comino, para ser finos, un pimiento, cuando te importa un pimiento lo que está pasando con tu vecino, cuando renuncias a intentar cambiarlo o a pelearte con él, es cuando eso se desvanece. Y lo sabes porque lo has oído. Estoy seguro que si estás aquí en Mindalia sabes esto que te estoy diciendo. Procura aceptar profundamente que eso que hay ahí en tu vecino no puedes cambiarlo. Y está ahí para que veas algo en ti. Hay algo en ti que está ocurriendo que hace que esos vecinos inadecuados estén contigo, ¿no? Búscalo, mira a ver qué es, pero solamente desde la aceptación, desde la comprensión. Y te sugiero un ejercicio para intentar aceptar eso que te está ocurriendo. Y es, antes decía, el poder de la imaginación. El poder de la imaginación para ponerlo a tu favor, ¿no? Imagina que tienes a tu vecino que estás discutiendo con él, o problemático, o lo que sea, o que hace ruido, o que pone la música muy alta. Imagínate que lo está haciendo e intenta mentalmente aceptarlo, de respirar, de tranquilizarte, de enviarle pensamientos positivos, de hacer frases armónicas tipo lo siento, perdóname, te amo, querido vecino. Este tipo de cosas, intenta hacerlo en tu mente y verás cómo el cambio va a ser increíble. Sencillamente aceptando, pero no de boquilla, no de boca para afuera, sino jugando con tu imaginación. Intenta aceptar que eso que ocurre, pues sencillamente no lo vas a cambiar y te vas a adaptar a ello, ¿no? A veces es mágico hacer este tipo de ejercicios, utilizar la imaginación para casi, voy a utilizar una palabra que no te va a gustar, someterte al ruido o a los problemas que está haciendo tu vecino, aceptando profundamente que eso no puedes cambiarlo. Pero Lili, que te sirva. Seguimos con... Me falta el feedback, ¿eh? Me falta poder hablar con la persona. Sí. Ojalá pudiéramos tener el programa. Claro, a lo mejor hay un matiz que yo no estoy entendiendo, que no, pero bueno. Es que ocurre eso muchas veces en las preguntas, claro, que quedan abiertas o que no concretan en el sentido. John, yo invito a las personas. Parece ser que hemos perdido a Joan. Parece ser que se ha perdido la conexión con Joan. Vamos a intentar ahora. Hola, yo estoy aquí. Vale, ok. Se ha ido la conexión, volvemos. Ah, vale. Bien. Seguimos con las preguntas. Vale, perfecto. Bien, vamos con Enrique Venegas desde México. Nos dice, ¿cómo manejar en la mente cuando uno piensa, soy demasiado viejo para iniciar de nuevo? Gracias. Bien, Enrique, tengo 52 años y he empezado de nuevo varias veces. Y esto me lo he preguntado yo mismo, sé perfectamente lo que me estás diciendo. Mi cambio profesional vino a los 45 años, donde lo tenía todo. Tenía un buen trabajo, trabajaba en la industria farmacéutica. Si alguien sabe lo que es la industria farmacéutica, se vive muy bien como comercial, marketing, etcétera, etcétera. Y lo dejé todo porque sencillamente sentía un vacío. Tenía 45 años y creo que empecé a encontrar mi camino a los 49, unos 4 años después. O sea, no hace mucho, ahora tengo 52. Y no ha sido fácil. Ver que el contador está pasando tic-tac, no es fácil, ¿no? Porque tienes que, de alguna forma, enfrentarte a eso y, como digo tantas veces y como habéis oído tantas veces, aceptarlo, ¿no? Entonces, antes apuntaba en esas afirmaciones que decía que podéis hacer. Una de las que he puesto como ejemplo era precisamente esa. Soy demasiado mayor. Pero ¿sabes qué pasa, Enrique?
cuando eres demasiado mayor? Hazte esa afirmación y repítetela 100 veces, 200 veces, las que sean necesarias. ¿Sabes qué pasa cuando eres más mayor o eres mayor? Que tienes una serenidad, que tienes un aplomo, que generas una confianza en las personas que alguien de a lo mejor 25 años, 30 años no lo puede generar. Entonces, también es un fuerte, también es algo que te distingue y algo que es valor en ti, ¿no? Entonces, cambia ese pensamiento de soy demasiado mayor como para la edad que tengo genera plomo y genera confianza en las personas, por ejemplo, ¿no? O cualquier otra frase. Y repítetela, dítela y juega en tu imaginación con eso, ¿vale? Y verás como poco a poco tu percepción de ti mismo y las cosas que sucederán fuera de ti, lo que pasará en tu entorno irá transformándose, irá cambiando. Te lo aseguro porque yo lo he hecho y muchos de mis clientes lo han hecho y el poder de la imaginación, como decía antes, no lo desestimes porque es muy potente. Nos vamos a España también con Melissa Belmonte. Nos dice, dejo que mis parejas tomen el timón de mi vida y cuando despierto estoy arruinada mental, social o económicamente. ¿Cómo tomar la iniciativa de mi vida? He notado que mi no vale. Perdona, que sonría porque es que son preguntas que he vivido de cerca y bueno, pues me resuenan mucho, ¿no? Bien, conectar, lo decía antes, ¿no? Conectar con esa parte profunda de ti mismo, de ti misma, y saber qué es lo que deseas. Quizás lo que estás deseando es que te manejen, quizás lo que estás deseando es manejar tú, saber exactamente qué es lo que tú deseas y qué es lo que te hace sentirte expandida y libre. ¿Qué es lo que te hace estar bien contigo misma? Entiendo que, por lo que dices, esta situación no te está haciendo sentir bien, con lo cual te hace sentir contraída, ¿no? Trabaja haciendo afirmaciones, trabaja visualizando y si es necesario, sé que es duro, sé que es difícil, deja a esa pareja que no te conviene. Esto es muy duro de decirlo, no es un consejo que te doy, pero si una pareja te maneja y te lleva arriba y abajo y tú no cuentas para esa persona y no eres capaz de decir no, te está anulando. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué necesitas una persona así, no? Si por contra la amas tanto, la quieres tanto que no la puedes dejar, sencillamente trabaja dentro de ti, genera el cambio dentro de ti y empieza a ver qué aspectos están provocando que te dejes llevar y que no seas capaz de decir no. Quizás cuando eras pequeña tampoco sabías decir no, pero fíjate que hubo un momento en tu vida que sí que eras capaz de decir sí, o sea, de decir no. Hubo un momento en que sí que eras capaz de ser firme y ser rotunda. Vete a aquel momento y observa cómo eras tú, qué hacías tú en aquellas circunstancias. Porque yo estoy seguro que no te has dejado manejar siempre. Durante un tiempo tú eras una persona con una entidad suficiente como para ser tú la que llevara las riendas de tu vida. Ahora bien, observa en qué momento cambió eso, en qué momento dejó de ser así. Y ahí encontrarás pistas de por qué te está sucediendo eso. Sobre todo, coherencia de línea con lo más profundo de ti, con ese ser precioso, enorme, libre y expansivo que tú eres. Conecta con eso y no dejes que las circunstancias de fuera te manejen, ¿no? Ese sería el consejo, como siempre, general, porque no conozco los detalles, imposible conocer los detalles de la situación que comentas. Vamos a continuar con Luna de Chocolate y Canela desde Perú. Nos pregunta, ¿propósito es lo mismo que misión de vida? Pues, Luna de Chocolate, me vas a hacer pensar. Propósito y misión de vida. Muchas veces he pensado que mi misión de vida, la misión de vida de las personas, tiene que ver con eso con eso de lo que tenemos miedo de alguna forma, ¿no? Entonces, propósito, misión de vida. No te sé, ahora mismo, sinceramente, honestamente, no sé decirte
¿Qué diferencia? Seguro que hay matices en una cosa y otra, ¿no? Pero propósito es, yo te diría que el propósito tuyo es experienciar las máximas veces posible esa sensación de libertad. Ese sería un propósito del ser esencial que tú eres. Y misión de vida es como, a mí me suena como, ¡guau! Ya sabía Beethoven que su misión de vida era escribir la séptima sinfonía. ¿Lo sabía? Es que no lo sé. Si la misión de vida es algo que se puede saber antes, ¿no? Quizá es algo que te das cuenta cuando ha pasado el tiempo. No sé, me has hecho pensar, me has hecho reflexionar y esta es mi contestación así al vuelo. Pero si hay un propósito en esta vida, luna de chocolate, es ser ese ser maravilloso que tú eres y que habita en ti. Y eso es un propósito en sí mismo. Bien, continuamos con Adriana Jauregui desde Guadalajara, Jalisco, México. Nos pregunta cómo desbloquear a la mente para la pérdida de peso. Gracias, gracias, gracias. Bien. Yo creo, Adriana, que esto que te voy a decir ya lo debes saber, pero te voy a decir por si, por un casual no lo sabes. Justo antes de llevarte la pieza de chocolate a la boca, justo instantes antes, ha ocurrido algo. Tienes que darte cuenta de eso. Sé que es difícil. Has generado un hábito y un automatismo quizá de comer en exceso. Me lo imagino, ¿eh? Porque no te conozco. Pero justo en los instantes previos a darle el bocado a ese trozo preferido de pastel, justo antes ha pasado algo por tu mente. Intenta pescarlo, intenta cazarlo y trabaja sobre eso. A veces es un miedo al futuro, a qué haré dentro de un tiempo, ¿no? A veces es miedo a la soledad. Son múltiples cosas lo que te pueden llevar a que tú cojas algo o estás tan tranquila, sentada en el sofá viendo la televisión y de repente te entra un pensamiento de comer algo que no toca, que no debes, ¿no? Y viene ocasionado por algo que acabas de ver, ¿no? Es intentar cazar eso con un lazo, intentar cazar ese pensamiento que te lleva a llevarte algo a la boca. Algo indebido. Lógicamente te tienes que alimentar de forma regular, eso también lo debes saber, etcétera, etcétera. Pues si llevas tiempo intentando solucionar el problema, sabrás que tienes que comer de forma regular. Pero cuando hablamos a nivel mental, intenta cazar, captar eso que genera la ansiedad que te lleva a comer en exceso, ¿vale? Y una vez lo tengas y veas que casi siempre son pensamientos similares o que podrías hilvanarlos, podrías juntarlos con el mismo hilo, cuando ves que siempre es por temas similares, empieza a fijarte en eso y empieza a poner atención en eso y a solucionarlo, ¿vale? Con estos ejercicios que he dicho de afirmaciones, visualización, utilizar la imaginación, de conectar con tu esencia, no dejar que tu mente sea la que te dirija, sino que sea esa parte expansiva, esa experiencia inmensa, brutal que hay en ti, ¿no? Ese ser, que sea el que te dirija y no esa pequeña ansiedad provocada por algo que tu mente te pone encima, ¿no? Intenta cazar esto. Luego ya el siguiente paso es ver qué hacer con eso que has cazado. Espero te sirva, Adriana. Bien, antes de seguir con las preguntas que nos llegan desde distintos países, quiero decir algo que os va a interesar. Mindalia Televisión está creando corresponsalías en todo el mundo. Si quieres ser corresponsal de Mindalia Televisión en tu país, mándanos un email a corresponsales@mindalia.com con tu nombre y tu país. O bien manda un WhatsApp con estos datos al número 34 644 72 02 34 y nos pondremos en contacto contigo. Seguimos recibiendo preguntas y haciéndoselas llegar a Joan. Continuamos. Joan, nos dice Lila Flores desde Venezuela. Yo siempre tengo metas y he logrado, sin embargo,
siento que la dinámica de la vida es la que rige mi destino. ¿Cómo hacer para cumplir esa planificación que sugieres? Vale, entiendo por lo que has leído, John, que Lila lo que acostumbra a hacer es fluir con lo que la vida le está proporcionando. Y entiendo también que ella se ha marcado metas, ¿no? Y está ahí entre, eso es lo que yo he entendido, entre eh, fluir con lo que la vida te propone y marcarse metas. Y es precisamente eso lo que yo le sugeriría. Intente imaginar que su camino es como el de un río, como el de un río que está bajando, está fluyendo. Y ella se marcará objetivos que más o menos estarán en consonancia con ese afluente, con ese fluir del río. Lo que no ha de hacer ella, lo que no ha de hacer Lila es intentar nadar a corriente de ese río, de esas propuestas que la vida te hace. Intentar nadar a corriente o intentar salirte, ¿no? Tampoco sugeriría que lo hicieras. Sencillamente es dentro de esa corriente, dentro de eso que la vida te está proponiendo, intentar alcanzar objetivos, ¿no? Porque el camino tampoco es algo estrecho, es algo amplio. No es verdad que el camino es algo estrecho. Lo que no te puedes salir es de ese río, pero es dejarte llevar por lo que la vida te está proponiendo, pero dentro de ahí tú te puedes marcar tus propios objetivos. Luego veremos si la vida te los propone, si esos objetivos serán para ti. Porque a lo mejor en ese fluir, en ese dejarte llevar por ese torrente, por ese fluido, ¿no? Te lleva a objetivos impensables para ti, todavía mejores y mayores, porque estás dejándote llevar por esa corriente, estás dejándote... Entonces, si es esto lo que yo he entendido, te felicito, Lila, porque creo que estás haciéndolo bien. Dentro de un cauce, marcarte tus objetivos. Lo que no hagas, porque te vas a desgastar, vas a consumir toda tu energía y te vas a ahogar, es intentar ir contra corriente o salirte de ese cauce, ¿no? Entonces, te felicito si es eso lo que estás haciendo. Bien, vamos a continuar y a intentar relacionar preguntas que hablan, creo, de lo mismo. Por ejemplo, FamHH nos dice, ¿qué hacer para sentir paz y no dejar que me afecte lo que hace mi ex esposo? Estoy iniciando un proceso de divorcio, él ya está con otra mujer. Y por otro lado, Cecilia Benjumea desde Colombia nos dice, ¿cómo superar el miedo a la independencia emocional con una pareja? No he podido convivir con una pareja. No sé si empezar por el primero. La que quiera, sí, sí, sí. Sí, por FAM-HH, ¿no? Proceso de separación difícil. Siempre los procesos de separación es quizás de las cosas más duras y más difíciles de llevar en la vida, al menos es la experiencia que he tenido con otras personas y conmigo mismo. Los procesos de separación no son nada fáciles, pero como decía antes, es el torrente te está llevando a eso y no puedes ir contra corriente. Encima la persona está con otra persona, eso es inamovible. Sinceramente, no gastes más energía en eso y empieza a reconstruir, a generar ese cambio que os proponía al principio de la conferencia. Empezar de nuevo, sencillamente, ¿no? Aceptar eso tal como es, intentar asumir que no es tu expareja la que está haciéndote daño, sino que eres tú el que está sintiendo ese dolor. Ella solamente es un vehículo para que tú sientas ese dolor. Y cuando sientes ese dolor, lo vives, lo experiencias y lo experimentas, ese dolor empieza a perder importancia, empieza a perder fuerza. Si por el contrario intentas luchar para no sentir ese dolor, como hice yo en mis épocas, irme de fiesta, chumba chumba, para intentar eludir o evadir ese dolor, lo único que vas a hacer es que aparezca más adelante esa dificultad, porque habrás tapado, habrás actuado desde el dolor y no desde quien tú eres. Insisto muchas veces, tú eres esa experiencia de libertad, esa experiencia impresionante que ni siquiera tú eres capaz de ver, ¿no? Y entonces, las decisiones que tomes que no sean para intentar eludir ese dolor,
intentar aceptar el cambio y actuar solamente haciendo lo que tienes que hacer. En ese proceso de divorcio, de separación, entiendo que hay cuestiones legales, entiendo que hay cuestiones de familia, pues intentar hacer eso que tienes que hacer legal, de familia, etcétera, etcétera, pero no ir a machacar al otro, a pelear, sino sencillamente dejar que ocurran las cosas y trabajar no sobre lo que hay fuera, que es ese divorcio, sino sobre el dolor que en ti, Fama HH, nombre más simpático, trabajar eso que hay en ti, ¿no? Principalmente, y dejar de actuando con respeto, actuando, valorándote. Y respecto a Cecilia decía que se sentía ligada emocionalmente con su pareja. ¿He entendido eso, John? Sí, nos dice cómo superar el miedo a la independencia emocional con una pareja y nos confiesa eso, no he podido convivir con una pareja, o sea, como de forma habitual. Claro. Ver qué es lo que... Es que, claro, es dar consejos así tan general. A mí me encantaría poder hablar con Cecilia, pero ¿cómo tratar la dependencia emocional? Hombre, es complejo, ¿no? Antes explicaba que las cosas no ocurren porque sí, no ocurren para fastidiarte o para hacerte daño, sino ocurren para generar una transformación en ti. Posiblemente hubo un momento en tu vida en que ocurrió un conflicto similar a este que estás viviendo ahora de dependencia. Puede ser con tu familia, con tu padre, con otro ex, con otra pareja, ¿no? Y no tuviste la capacidad de desvincularte, de ser tú y de actuar según tus principios y generaste ya una dependencia, ¿vale? Entonces la vida te va a poner delante otra pareja como es la actual, con la que también estás viviendo esa sensación de dependencia, ¿no? Emocional. Y si no solucionas esto, más adelante otra pareja volverá y muchas veces ocurren los mismos patrones, las mismas cosas, ¿no? Entonces, intenta evocar en tu mente cuál fue esa primera vez que tú no supiste vivir independientemente o emocionalmente independientemente, intentar ir a ver qué ocurrió allí y ponerle solución, ¿no? Aunque sea utilizando la mente, utilizando la imaginación. Trabajando de forma escrita, ¿no? Pues solucionando, hay ejercicios tipo escribir y así, a medida que escribes vas liberando y vas entendiendo, vas trabajando de forma mental y consciente sobre eso que ocurrió, ¿no? Porque muchas veces ocurrió algo tiempo atrás que te generó esa dependencia emocional, que se repite todavía hoy en día, esa dependencia emocional, aunque sea en otra persona, y podrías trabajar de forma cognitiva sobre eso que ocurrió, ¿no? Viendo si realmente lo que estabas sintiendo era real o era irreal, o hacer un trabajo escrito a lo mejor, ¿no? No sé, Cecilia, es complejo para mí darte un consejo que te sirva sin conocer los detalles, ¿no? Pero mira a ver si tiempo atrás ya tenías esos patrones y soluciona aquello que ocurrió, ¿vale? Hay técnicas actualmente como la PNL, no sé, como la metaprogramación. Hay técnicas que puedes utilizar para solucionar aquello y empezar a recomponer tu presente, ¿no? Pero también lo puedes hacer tú, haciendo trabajo escrito, dependiendo de lo que seas capaz de evocar, ¿no? Y de recordar. No sé, Cecilia, difícil, ¿eh? Darte una respuesta así, con tan pocos datos. Bien, pues vamos ya al tramo final. Vamos a hacer una congregación de preguntas que hablan también del mismo tema y luego ya iremos con la última. Tanto Mauricium desde Perú, Gregorio Martínez desde Estados Unidos o Flor Vargas desde también Estados Unidos vienen a decirnos cómo pueden pues, realizar un cambio en la vida, en su vida, ya que cómo pueden realizar un cambio en su vida ya que se van quedando y no avanzan, por ejemplo, o cómo hacer un cambio cuando estás sumido en el problema que te aflige, es decir, cómo seguir adelante cuando hay un obstáculo, ¿no? que te atenúa, ¿no? Es un poco de estos tres espectadores la preocupación. ¿Cómo puedo llegar a mis metas? Siento que me da miedo, ¿no? Un poco como
cómo superar obstáculos. Entiendo estas 3 preguntas. Claro, todas estas preguntas tienen que ver con lo que hemos hablado hoy, ¿no? Con esos 5 pasos que, lo repito, generar mentalidad, generar una nueva mentalidad, o sea, una nueva forma de entender las cosas. Eso es lo que hay que intentar generar, gestionar tus emociones, dejar que hagan ese camino de doble sentido, de tener las emociones, dejar que se intensifiquen y que se liberen por sí mismas. Tener claro quién eres tú, identificarte, no con estas cosas que os ocurren, ¿no? De esos problemas de vida, sino que tú eres aquello que permanece más allá de todo eso, ¿no? Y conectar con eso para tomar decisiones desde ahí, no desde las cosas que ocurren, las cosas que pasan y de los miedos y las cosas que nos limitan, ¿no? Y realizar un plan de acción, como decía antes, ¿no? ¿Qué quiero? ¿Qué cambios quiero? Porque ya sabéis esos cambios que necesitáis en vuestra vida, hacia dónde tienen que ir. Ya no digo exactamente qué tenéis que hacer, sino hacia dónde tienen que ir. ¿Lo sabéis? Entonces, si lo sabéis, proyectarlo en vuestra mente. A ver, yo quisiera que ocurriera esto, quisiera que ocurriera lo otro, pero independientemente del miedo, sino desde la expansión, desde la libertad. ¿Qué quisiera yo? ¿Qué me gustaría vivir en la montaña? Pues voy a dar pasos para vivir en la montaña. Ya no digo si tengo que vivir en, yo qué sé, en una casa de campesino o tengo que vivir en donde sea, ¿no? Pero si yo tengo que estar lo que me emociona es estar en contacto con la naturaleza, es un ejemplo que pongo, pues voy a dar pasos para acercarme a la naturaleza, ¿no? Lo que no tengo que hacer es quedarme por miedo, por pequeñez, por carencia, donde estoy viviendo ahora, ¿no? Sino voy a intentar ir dando pasos para acercarme allí. Y en el momento en que intento dar pasos, las cosas van poniéndose a nuestro favor, siempre que actuemos desde esa conexión interna con quien realmente en esencia eres, ¿vale? Y os recuerdo a este grupo de personas de Estados Unidos, Flor, Mauricio, os recuerdo que no sois esta mente que intenta taparos, castraros, limitaros. No sois esta mente. Sois aquello que debajo de ella permanece, más allá de todo, y que es enorme. Entonces, tomad las decisiones para ese cambio que queráis desde ese lugar, desde la expansión, desde lo que deseas, desde el amor, desde la libertad absoluta. Ya sé que eso da miedo, pero si está desde ahí, es casi, cuando conectas con esa divinidad tuya, es casi un mandato divino, hacerle caso a eso que tú profundamente deseas. Y así nos va cuando no le hacemos caso. Entonces, si, por poner un ejemplo, quieres vivir cerca de la naturaleza, por favor, da pasos, porque tu propia alma, tu propia esencia, tu propio espíritu, llámalo como quieras, te va a ayudar a llevarte hacia ese lugar. ¿Eh? Así es como se generan los cambios poco a poco y te llevará a cumplir ese propósito de que esa puerta, porque hablaba antes, hay una puerta, hay muchas veces una puerta que no es tan bonita como yo quisiera, es una puerta que es más normalita, ¿no? Porque la puerta de mi cuñado es más bonita y es más verde y hay mucha gente, pero intento ir por esa puerta y me dan codazos, se me cierra, todo es difícil. Sin embargo, cuando voy hacia mi propia puerta, entonces todo se abre y quizás el camino no es tan bonito, no es tan fantástico, pero todo se me pone fácil, ¿no? Entonces, cuando hagáis un cambio que sea hacia ahí, hacia esa parte profunda, no hacia esa parte castrante que tenemos en la mente, ¿no? La mente siempre al servicio del corazón. Recordad que la diferencia entre la mente y el corazón es que la mente te habla a gritos y el corazón te susurra, te habla flojito y casi no se le oye. Sin embargo, la mente te grita y te habla fuerte para hacerse creer, para hacerse entender, etcétera, etcétera. Ahí puedes distinguir si realmente estás actuando desde tu esencia o actuando desde tu limitación, ¿no? Desde tu personaje. Espero os haya servido esta respuesta, ¿vale? General, preguntas generales. Bien, vamos ya con la última pregunta de la noche. Ok. Vamos a intentar ser breves para intentar ir en el tiempo. Nos dice Rosa Redón, desde España, ¿cómo lidiar con persona envidiosa que me quiere perjudicar? ¿Qué requiere? Perjudicar. Vale, persona envidiosa. Hay una frase que no sé quién dijo por ahí, que cada persona mantiene su guerra. Esa persona envidiosa, desde tu punto de vista, posiblemente sea así, ¿eh? No digo yo que no sea, Rosa,
posiblemente esa persona sea envidiosa, pero desde tu punto de vista es limitado, ¿no? No sabe exactamente qué guerra está viviendo esa persona y por qué siente esa envidia hacia ti, ¿no? Entonces, claro, tú desde tu, desde tu limitación intentas comprender a alguien que también está limitado, ¿no? Entonces, qué difícil, porque realmente está siendo envidiosa. A lo mejor, no estoy flipando ahora, a lo mejor sencillamente te admira e intenta seguir tus pasos, ¿vale? En lo más profundo de sí misma. Entonces, pero ya le hemos dicho, es envidiosa, ¿no? Quizás pudieses cambiar tu punto de vista. Antes decía cambiar tu mentalidad en base a la aceptación, al asumir que más que ella ser envidiosa está haciendo algo que a ti te provoca una contracción interna. Asumir eso, que esa persona no está ahí para fastidiarte ni para hacerte daño, sino que sencillamente tiene su propia guerra y te provoca en ti algo con lo que no estás en confort, algo que te provoca un disconfort. Intentar observarlo desde ahí, ¿no? Entonces actuar no haciendo nada más que aquello que debes hacer con esa persona supuestamente envidiosa, ¿no? Actuar con respeto y no intentando cambiarla ni manipular ni nada. Ya sé que tú no lo haces eso, Rosa, pero muchas veces desde nuestro tapiz incompleto pretendemos comprender a los otros y a veces, pues bueno, quizás es que te admira, es que no lo sé, ¿no? Ojalá. Pero empieza por ver si hay alguna exageración en tu forma de concebirla, en tu forma de entenderla, ¿no? Y si finalmente te das cuenta que es una persona envidiosa y malévola y que va por ti, pues huye o sea asertiva y plántale cara. Enfréntate a ver qué está pasando, ¿no? Quizá también sea una solución, ¿no? Pero que la gente no es envidiosa de forma gratuita. A mí me encantaría que me envidiaran mucho, significa que estoy bien, estoy fantástico. Bueno, Rosa, es un poco de broma. Espero que cambies un poquito el enfoque y a ver qué pasa. ¿Ok? Bien, pues muchas gracias, Joan, por toda esta información que está siendo compartida en directo con personas de todo el mundo. Estoy mirando aquí, por ejemplo, desde Uruguay, estamos llegando a Uruguay, Venezuela, Argentina, España, México, Perú, Venezuela, Bolivia, Colombia o Estados Unidos. A todos los que nos habéis acompañado hoy en Mindalia en directo, pues muchas gracias. Gracias por vuestra importantísima participación. Recordaros que esta conferencia podéis verla de nuevo y en diferido en www.mindaliatelevisión.com y no olvidéis compartirla también en vuestras redes sociales. Antes de terminar, vamos a dar un minuto a nuestro invitado de hoy para que se despida de todos vosotros. Joan. Bueno, yo me despido en menos de un minuto. Muy bien. Suelo decir que para mí es un verdadero placer, y no lo digo desde aquí, sino lo digo profundamente, poder compartir con tantas personas pues, las cosas que conozco y que utilizo en mi vida. Desearos lo mejor y daros las gracias por haber estado aquí escuchándome, porque eso le da sentido a mi día a día. Y nada más, si alguien tiene alguna pregunta más, aquí estoy, me veréis por aquí, por allá, por las redes. O sea que aquí me tenéis, para lo que sea. Pues muchas gracias, Joan. Recordaros simplemente para finalizar que en mindaliatelevisión.com, debajo de este u otros vídeos, en la descripción escrita podéis encontrar información de Mindalia.com y Mindaliatelevisión.com para informarte de novedades, programas en directo o para hacerte voluntario de la ONG Mindalia.com si es así como lo deseas. Para finalizar, a todos los que nos hacéis posible Mindalia, muchas gracias y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo. Gracias.